Siguiendo con la historia del siglo XX, analizaremos la Primera Guerra Mundial, poniendo especial énfasis en cómo se originó. Examinemos el contexto general. La Primera Guerra Mundial se desarrolló entre 1914 y 1918 y fue un conflicto armado que se dio principalmente en Europa. Enfrentó a las potencias centrales, dentro de las que estaban Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Italia en algún momento y el Imperio Otomano, contra las potencias aliadas que contaban con Francia, Gran Bretaña, Rusia y posteriormente Estados Unidos. Recuerda que para analizar un hecho histórico debes tener en cuenta tres aspectos fundamentales. El primero de ellos, determinar las causas del hecho. El segundo, determinar las características de ese hecho. Y el tercero, establecer las consecuencias de ese hecho. Nos vamos a centrar en la primera, determinar las causas del hecho, es decir, determinar por qué se originó la Primera Guerra Mundial. Bien. Siendo un conflicto armado porque enfrenta ejércitos de varios países, y como todos los conflictos armados, la Primera Guerra Mundial tiene causas políticas, económicas, territoriales. La mayoría de los conflictos armados tienen causas culturales, pero en este caso, en la Primera Guerra, no fueron preponderantes, por lo cual estudiaremos los tres primeros. Bien, ¿cuáles fueron esas causas políticas? El primero es el nacionalismo. Se crean los estados nacionales y se consolida el ideal de nación. No siempre los estados europeos han sido como los conocemos. En principio había muchos territorios independientes, como en este caso. Fíjense que cada color es un estado totalmente independiente. Y no fue sino hasta finales del siglo XIX que se consolida un solo territorio nacional. Así se crea la moderna Alemania y la moderna Italia. Entonces todos los habitantes y los gobernantes estaban exacerbados con ese espíritu nacionalista, queriendo demostrar que su nación era mejor que las demás. Dentro de los antecedentes económicos está, por ejemplo, el reparto del África. Todo un continente se va para los europeos. Miren el mapa de África y fíjense que los estados azules son territorios franceses. Los amarillos, por ejemplo, son británicos, haciendo que todas las riquezas del continente africano terminaran en manos de los europeos. Dentro de los antecedentes territoriales hay dos. El primero es Alsacia y Lorena, que son dos territorios franceses que Alemania se ganó en la guerra franco-prusiana más o menos en 1870. Aquí está Francia en verde y Alemania en rosado, y Alsacia y Lorena quedan justo en medio de los dos, son ese punto. Y son muy importantes porque son territorios ricos en hierro y en carbón. Entonces estaba la disputa también por esos territorios. Y el segundo de los antecedentes territoriales fue lo que se conoce como la paz armada. Las potencias se armaban para anexar muchos más territorios y ganar más riquezas. Entonces, aunque había paz, esas potencias aumentaban sus ejércitos, se preparaban para una guerra y hacían alianzas entre ellas. Y estas alianzas son muy importantes para denominar la guerra mundial. Primero se formó una alianza entre Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Italia que estuvo en algún momento y posteriormente el Imperio Otomano. Y por el otro lado, los que ya vimos, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Los primeros se conocieron como la Triple Alianza y los segundos como la Triple Entente. Dentro de estas alianzas, si tú te metías con uno de ellos, te metías con todos. Bien. Pero no bastaba todo este ambiente para iniciar la guerra. Tenía que pasar algo más. Entonces, había que haber un punto álgido, un detonante. Y este detonante fue la muerte del archiduque Francisco Fernando. Bien, ¿qué pasó con la muerte del archiduque? El archiduque Francisco Fernando fue asesinado en Serbia. Serbia era un aliado de Rusia. Y este personaje era nada más y nada menos que el heredero al trono austrohúngaro. Este personaje heredaba el trono de la otra parte. Entonces, como es natural, el Imperio Austrohúngaro, con ayuda de Alemania, pidió investigar el hecho y que se permitiera a policías del Imperio o de Alemania ir a Serbia a investigar ese acto. Los serbios consideraron esto una ofensa nacional y entonces, con ayuda de la misma Rusia, Serbia se niega a esta intromisión, considerándola un insulto para sí. Ellos querían investigar el hecho solos. Esta tensión
hizo que se declarara la guerra. El Imperio Austrohúngaro le declara la guerra a Serbia y entonces ya comienzan a meterse todos los aliados. Ya sabes, si te metes con uno, te metes con todos. Entonces entra Alemania, el Imperio Otomano y por supuesto Francia y Gran Bretaña. En síntesis, ¿cómo se originó este conflicto armado? Entonces, tuvo causas políticas. Primera y más importante, el nacionalismo. Se crean los estados nacionales y todos quieren demostrar que su estado es el mejor. Hay causas económicas, porque ya que se crean esos estados, se necesitan muchas más riquezas de todos, y el reparto del África daba como ese ambiente para disputarse las riquezas. Hay causas territoriales, porque estos imperios quieren expandirse. Entonces, estaba el conflicto con Alsacia y Lorena entre Francia y Alemania, que se la disputaban, y la expansión de todos los demás. Ya vimos que causas culturales no eran preponderantes, y todo esto estalló con un detonante, que fue la muerte del archiduque Francisco Fernando, que era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Estas son las causas por las que se originó la Primera Guerra Mundial.